10 veces que las matemáticas desafiaron el sentido común. Antes del siglo VII la gente pensaba que los números negativos no podían existir. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaban que si algo no podías verlo, no podías sentirlo, no tenía que existir. Si yo tengo 10 manzanas, ¿puedo decir que tengo menos 10 manzanas? No se puede, porque no puedes tener manzanas negativas. Pero en ese momento también llegó alguien que les dijo, puedes tener algo negativo. Por ejemplo, tu deuda. ¿Tu deuda qué es? Si tú le debes a alguien, no es un dinero que tú tienes, pero es un dinero que después tienes que tener, pero no te pertenece a ti todavía, se le pertenece a otra persona. Entonces, es cuando el sistema financiero les dijo a los matemáticos, pueden existir números negativos. Normalmente trabajamos con números que se pueden convertir en fracciones, como 0.5 es un medio. También podemos convertir números enteros en fracciones, como 9 tercios, que es un 3. Esto llegó a pensar en la antigua Grecia, que era cualquier número que tuviera decimales puede convertirse en una fracción, pero esto se vio afectado porque no puedes determinar la diagonal de un cuadrado de 1 por 1 porque nos da raíz de 2. Y raíz de 2 no tiene una fracción, es un número irracional. Esto es lo mismo como si intentaras cortar una pizza en partes exactamente iguales. Nunca va a existir una parte exactamente igual. Una va a quedar siempre más grande que la otra. Y ya sabes, esa es la tuya. ¿Pero por qué? Porque pi es irracional también. Y esto nos provoca que siempre va a haber una irregularidad. Por eso, cuando hacen cálculos de la NASA, cuando intentan hacer una esfera más grande, se tienen que ocupar 15 decimales de pi para poder hacer que la variación que tiene sea casi nula. En los inicios de las matemáticas pensaban que el número 0 no tenía que existir. ¿Por qué tendríamos que representar algo que no tiene valor? Y aún así, aunque algo no tenga valor, no significa que no sea importante. Es lo mismo como cuando tú casi algo te deja de hablar. Ella no siente nada por ti, pero tú lo sientes todo. Es porque ese 0 es muy importante para todos los cálculos que hacemos. Pero en el código binario es lo que nosotros necesitamos. Nuestros celulares, las pantallas, las computadoras, todo eso está trabajando solamente con ceros y 1. O sea, solo indica 0, no tiene señal, y 1 tiene señal. Eso es lo que en realidad nos importa. ¿Qué tan lógico es que sacando la raíz cúbica de un número negativo salga un resultado negativo? Esto es lo que mucha gente se preguntaba en la antigüedad porque decía que estabas multiplicando 3 veces el mismo número y cómo era posible que te diera un número negativo. No fue hasta que lo intentaron comparar con algo más real, como por ejemplo voltear una hamburguesa. Si volteas una hamburguesa 3 veces, vas a regresar al mismo punto. Si tú multiplicas menos por menos, te da más, pero vuelves a multiplicar por menos, te da menos. Por eso el resultado siempre de una raíz cúbica de un número negativo te va a dar menos. Esto a nosotros se nos puede parecer muy fácil, pero en su tiempo fue muy revolucionario. A todo el mundo nos han enseñado que las paralelas son dos rectas que nunca se van a tocar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que sí hay una forma en la que las paralelas se pueden tocar? Esto es porque las matemáticas que nosotros vemos comúnmente son matemáticas euclidianas. Y hay otro tipo de matemáticas que son las matemáticas no euclidianas. Y en ellas nos dice que sí pueden existir paralelas que se están intersectando. También nos dice que hay triángulos donde sus ángulos no son exactamente 180 grados. Ahora le puedes decir a tu maestro, tú sí habías hecho dos rectas paralelas, solamente que no en el sistema que todos conocemos, no eran euclidianas. Los números imaginarios resulta de intentar sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Esto particularmente es imposible. No podemos encontrar dos números que con el mismo signo nos dé un negativo. Entonces, cada vez que se encontraba este problema, era muy complejo o era muy difícil intentar resolverlos. Entonces, fue que se crearon los números imaginarios, que se representa con la letra I, y la I simboliza la raíz cuadrada de -1. Esto nos ayuda a simplificar varias operaciones para poder seguir trabajando con la misma ecuación, solamente que ahora sabemos que no estamos trabajando con los números reales, naturales, que conocemos, sino con números imaginarios. ¿Alguna vez te han dicho que con las matemáticas puedes responder cualquier cosa del mundo? Es cierto, pero no tan cierto. Hay un teorema, es el teorema de Gödel. Él demostró que en un sistema completamente lógico, suficientemente complejo, siempre van a existir algunas afirmaciones en las que no se puedan comprobar. No se pueden comprobar ni refutar en el mismo sistema. Es lo mismo que si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, le crecerá la nariz
porque está mintiendo o no le crecerá la nariz porque no está mintiendo. Esto es una afirmación lógica, pero no se puede comprobar. En las matemáticas existen afirmaciones en las que no son comprobables, pero podemos decir que por lógica pueden funcionar. Eso significa que algunas cosas de las matemáticas no serán 100% comprensibles para nosotros. Siempre va a haber un límite de lo que podemos comprobar. Todos conocemos el teorema de Pitágoras, Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos ese 2 por cualquier otro número, por cualquier número más grande que 2? Esta ecuación podría ser posible. Esto es lo que nos dice el teorema de Fermat. Él había postulado que esta ecuación era imposible, que cualquier número que tú cambiaras que fuera mayor a 2 no cumpliría esta ecuación. Solamente que solo lo dejó escrito, nunca demostrado. Por mucho tiempo pensaron los matemáticos que esta afirmación era falsa. Pensaron que sí debería de existir alguna forma en la que cambiando ese 2 por cualquier otro número mayor podría resultar la ecuación. Tuvieron que pasar más de 350 años para que nos dijeran, para que descubrieran que es cierto. No, el teorema de Pitágoras es la única ecuación que cumple esta regla. Aunque nos parezca tan simple, tan útil en toda la vida cotidiana, es una ecuación única y muy especial, donde para descubrir que este teorema era real o no, o su postulado era real o no, tuvieron que tener avances en muchos y diferentes tipos de las matemáticas para poder demostrar esta ecuación. Las matemáticas de antes eran una locura y ahora son el corazón de nuestra tecnología, del universo, de las pizzas. Y ahora tú crees que ahora creamos algo de las matemáticas que es real, pero después demostramos que será falso, o que lo estábamos viendo desde un enfoque diferente. Déjanos en los comentarios. Y recuerda, siempre hay cosas por descubrir. Gracias por vernos, déjanos un like y comenta qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.